Estimados alumnos, hoy vamos a hablar de cáncer de la vesícula biliar. Las primeras descripciones sobre el cáncer de vesícula datan del año 1787, debido a las disecciones anatómicas y a la observación de Maximilian Stoll. Dentro de las generalidades que podemos hablar de este tipo de tumores, es que es 2 veces más frecuente que el cáncer de las vías biliares, es la 9ª causa de muerte dentro del país y va a ocupar el 5.º lugar dentro de los tumores del tubo digestivo, con una tasa de mortalidad del 3.7 por millón, y el pronóstico de un tumor ubicado en la mucosa, o sea, estamos hablando de un tumor in situ, es del 95% a los 5 años. Pero cuando cambia el estadio y se profundiza ese tumor, la mortalidad se va a medir en 3 años, no a 5 años. Y solamente va a sobrevivir a los 3 años entre el 10 y el 20% de los pacientes que sufren esta afección. Por lo que tenemos que estar diciendo que es un cáncer realmente muy agresivo. Y presenta una incidencia en aquellas personas de más de 50 años. La secuencia de producción de este tipo de tumores es que comienza con procesos inflamatorios crónicos a nivel de la vesícula. Uno de los factores que pueden producir esto es los cálculos biliares, pero no está demostrado que los cálculos produzcan cáncer de vesícula. Sin embargo, pueden coexistir con los tumores de vesícula. La realidad es que estos procesos inflamatorios de alguna forma activan la oncogénesis, disminuye la inhibición de los genes supresores de la producción de tumores, se produce un desequilibrio en la proliferación celular y da la aparición de los carcinomas, primero in situ y que después van a ir progresando en otros estadios. O sea que lo primero que se va a producir es el proceso inflamatorio crónico, eso va a ir migrando hacia una metaplasia, hacia una displasia y un carcinoma in situ. Dentro de la epidemiología seguimos hablando que está la cuestión de la infección bacteriana, eventualmente la asociación con una litiasis vesicular que lleva a una infección crónica, con un aumento eventualmente de el gen P53, el KRAS, el BEL2, el MAP, y enfermedades que están asociadas, por ejemplo, con la vesícula en porcelana, a pesar de que vuelvo a repetir que en los últimos estudios parece ser que no están así, y alteraciones de la unión ducto-pancreática, porque hay un enlentecimiento del flujo de bilis y eso lleva eventualmente a que permanezca más tiempo la bilis dentro de la vía biliar y de la vesícula biliar, y eventualmente se puede asociar a una colonización bacteriana que de alguna forma es lo que estaría desencadenando todos estos procesos. Dentro de la histología tenemos que hablar que el 80% de los casos son adenocarcinomas puros, dentro de los cuales hay 2 variedades, el cinroso o infiltrativo en el 70% de los casos y el papilar. Hay otros estirpes histológicas, sí, por ejemplo el cistoadenocarcinoma, el carcinoma adenoescamoso o escamoso puro, el carcinoma de células pequeñas, el anaplásico, el carcinoma sarcomatoideo, los carcinoides como en toda mucosa del tubo digestivo y por supuesto los linfomas. Esto es importante para entender la agresividad de este tipo de tumores. Las distintas vías de diseminación que tiene es la linfática, la hematógena, la de contaminación o manipulación y la invasión local a órganos vecinos. Y en cuanto a la contaminación o manipulación, acá me voy a detener 2 minutos para explicar que muchas veces hay estos tumores, cuando hay una sospecha, tienen una contraindicación a ser operados por vía laparoscópica, porque eso produce un efecto spray, y ese efecto spray
de alguna forma puede involucrar al sitio donde se insertaron los trócares y implantar tumores dentro de la pared abdominal. Siempre recuerdo un caso de una mujer joven de unos 42 años que lo había operado un colega y que en la biopsia posterior vino informado que tenía un adenocarcinoma, con lo cual había que hacer la operación suplementaria para completar la exéresis completa. Pero desgraciadamente la agresividad de este tumor era tal que en cada sitio de inserción de cada uno de los trócares por la técnica de laparoscópica tenía una implantación de tumor. Realmente fue mucho más difícil hacer la exéresis de esos tumores abdominales y la posterior reconstrucción que la operación que consistió en una resección del segmento 4B, del segmento 5 y una linfadenectomía del pedículo hepático. Fue más difícil la parte de la pared que la operación específica. Y lamentablemente con una muy mala evolución para ella, porque falleció a los 3 meses en forma diseminada. Acá tenemos una imagen de un tumor que probablemente comenzó con un pólipo. Fíjense en esta imagen donde está invadido la totalidad de la vesícula, en donde también se pueden ver algunos cálculos, como por acá, pero todo esto es tumor. Todo esto es tumor, todo esto es tumor, todo esto es tumor. El cuadro clínico va a estar dado fundamentalmente por un dolor en el hipocondrio derecho, un cuadro similar muchas veces a una colecistitis aguda o crónica, con omalgia, fiebre, pérdida de peso, ya habíamos dicho, porque está involucrando el tracto de salida de la vesícula. A veces también acompañado, por supuesto, de náuseas y vómitos, un síndrome de impregnación donde hay astenia, adinamia, náuseas, vómitos y eventualmente puede haber la presencia de ictericia y prurito y sobre todo la presencia al dolor que acompaña en el abdomen la presencia de un tumor palpable y una hepatomegalia. Entonces, el diagnóstico tenemos que pensar en los factores de riesgo. Sexo femenino, mayores de 60 años, colecistitis crónicas de larga evolución, vesícula escleroatrófica, vesícula en porcelana, áreas de calcificación de la pared, aumento de la eritrocimentación, aumento de la FAL, y por supuesto si nosotros llegamos a pedir, porque sospechamos que puede tener un cáncer por las imágenes, ya sean estas por ecografía, tomografía o resonancia, nosotros pedimos un CEA y un CA19-9 y estos nos van a venir aumentados. El diagnóstico muchas veces es difícil porque simula otras patologías, que puede simular una colecistitis crónica o una aguda, como habíamos dicho, pero fíjense que en el 2% de las colecistectomías. Ya en la ecografía nos puede hacer sospechar porque habla de una vesícula de paredes gruesas, con calcificaciones, eventualmente con pólipos, con imágenes como coliflores. Lo importante es ver en esto es una disrupción en cuanto a la continuidad de la mucosa vesicular, que va a ser el diagnóstico diferencial con otras patologías benignas. Esto lo vamos a ir confirmando con otros estudios de mayor resolución, como puede ser la tomografía computada, la resonancia magnética, eventualmente la RCP y el aumento de los marcadores tumorales. Si nosotros vemos acá tenemos toda una imagen sospechosa de que la mucosa está realmente mal. Fíjense en esta imagen medio como de coliflor, ¿no? Acá tenemos una imagen de calcificación, al igual que acá, que nos puede hacer sospechar que eventualmente puede estar
produciéndose este tipo de lesiones. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de lo que es la diseminación por contigüidad, donde esta es la vesícula y por contigüidad fue afectando todo lo que es el segmento hepático adyacente, lo que es el lóbulo o el segmento 5 y el segmento 4B. Acá es una endoscópica retrógrada donde vemos la vesícula, pero realmente se ha directamente comido la vía biliar derecha. Y la clasificación TNM, tenemos que decir que T in situ es un tumor intraepitelial, que realmente si se tiene la suerte de que hacemos una colecistectomía y hacemos un hallazgo de que el paciente tiene un tumor intraepitelial, o sea, in situ, ese paciente tiene un 95% de posibilidades de sobrevida a los 5 años, simplemente con una colecistectomía. Ya después, cuando tenemos un T1A o B, y que va dependiendo de la invasión o no de la lámina propia o de la muscular, a medida que avanzamos en el tumor, el T2 invade el tejido muscular, pero sin llegar a la serosa. El T3 supera la serosa y se infiltra dentro del hígado hasta 2 centímetros. Y el T4 es cuando invade el hígado mayor de 2 centímetros o está afectando a otros órganos, como puede ser el colon o el duodeno. Dentro de los ganglios tenemos que N0 no hay compromiso ganglionar, N1 es cuando están afectados el ganglio del cístico, pericoledociano, del hilio hepático, y el N2 cuando están afectados los peripancreáticos, los periduenales, los celíacos o los de la mesentérica superior. Y las metástasis es M0 cuando no hay evidencia de metástasis y M1 cuando hay metástasis a distancias. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos el estadio TNM, el estadio tumoral que tenemos, para lo cual nos vamos a tomar una conducta posterior. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una resección oncológica dentro de un estadio más o menos inicial, la cirugía está dada fundamentalmente por la resección del segmento 4B, que es este, el 5, que es este, la resección de la vesícula y la linfadenectomía de todos los ganglios del pedículo hepático. Esa es la resección oncológica. Cuando tenemos un estadio 0, T1 in situ 1 o 1A, ¿a qué vamos a hacer? ¿Una colecistectomía laparotómica o una CBLP? No, laparotómica. Si nosotros tenemos una sospecha, en lo posible tenemos que hacer una colecistectomía laparotómica a cielo abierto y estaría contraindicada la colecistectomía videolaparoscópica. Cuando tenemos otros estadios, el T1B, que ya invade muscular, el 2 o el 3, la cirugía inicial es una colecistectomía laparotómica con la linfadenectomía de los ganglios del hilio hepático, eventualmente una resección de los ganglios del pedículo hepático regionales, del tronco celíaco, los peripancreáticos y los duodenales. Es decir, que se va aumentando la resección. En el caso anterior, en los estadios anteriores, hacíamos una linfadenectomía de los ganglios solamente del pedículo hepático. Acá le agregamos el pedículo hepático, los regionales, del tronco celíaco, peripancreático y duodenales. Y eventualmente tenemos que hacer una segmentectomía 4B y 5, pero a veces no nos alcanza porque la penetración puede ser de más de 2 centímetros del hígado. Entonces ya eventualmente tenemos que valorar si a este paciente no le tenemos que hacer una lobectomía derecha que involucra los segmentos 4B más asociado al segmento
5, 6, 7 y 8. Una gran cirugía. El tratamiento en los estadios 1 y 2 es una cirugía radical ampliada, ¿no? Como habíamos hablado. Y en los 3 y 4 es una cirugía radical ampliada, más eventualmente una duodenopancreatectomía. Realmente hay que estar muy seguro de la evolución porque la duodenopancreatectomía es una gran cirugía que eventualmente aumenta una gran cantidad no solo de morbilidad, sino de mortalidad al paciente. Estadios 4B4 y N1 en general son pacientes que no son pasibles de resección. Entonces se hacen cirugías paliativas. Por ejemplo, la colocación de stent, eventualmente alguna gastrocisura anastomosis o gastrostomías o derivaciones como por ejemplo drenajes de la vía externa, biliar externa, porque ya pasó su oportunidad quirúrgica y por más que querramos operarlo, no le vamos a hacer una verdadera masacre quirúrgica y no vamos a aumentar la sobrevida a este tipo de pacientes. También podemos emplear un esquema de absudancia dado por la radioterapia más quimioterapia con 5-FLU más gencitabine y cisplatino. Muchas gracias.